Presento, doctor. Sí se ve A ver, perfecto. ponme por favor la primera diapositiva, quiero anotar los nombres. Ok. Ya, Ferrer, Llerena, Quispe, Santa Cruz. Y Sanabria. Creo que faltaba Sanabria, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Aguilar. Empezaremos. Ya. Entonces, bueno, para continuar con lo que estábamos viendo en la anterior clase sobre la fisiología del trabajo de parto, vamos a ver que en la fase 3, bueno, para hacer una recapitulación, esta se va a dividir en 3 etapas. Como vimos, la primera etapa era la de la dilatación y borramiento cervical, la segunda etapa es el de descenso fetal y la tercera etapa es de la expulsión de la placenta y de las membranas o el alumbramiento. Entonces, continuando con la segunda etapa, vamos a ver que esta va a comenzar cuando ya ha habido una dilatación completa y va a terminar con el descenso fetal. Entonces, se ha visto que en nulíparas el encajamiento puede o se produce antes incluso de lo que sería el inicio del trabajo de parto. Y en caso de multíparas, el descenso inicia junto con el encajamiento. Y esto puede estar influenciada por 4 fuerzas, una la cual puede ser la presión que va a ejercer el líquido amniótico, la presión directa que se produce en el fondo uterino sobre la pelvis durante lo que son las contracciones, también lo que es el esfuerzo del pujo, está en relación a los músculos abdominales de la madre y también cuando el feto se va a enderezar. Entonces, vamos a ver que el patrón normal del descenso en el trabajo de parto, en un trabajo de parto normal, vamos a ver que es de una curva hiperbórica. Esta va a estar en relación a la estación de la cabeza fetal y a la duración del trabajo de parto. Con estación fetal en sí nos vamos a referir al nivel de la parte del feto que va a estar en relación a las espinas isquiáticas. Y si hablamos de la estación de la cabeza fetal, va a ser el diámetro biparietal fetal en relación a las espinas isquiáticas. Entonces, este va a ser un esquema que fue realizado por Friedman, en el cual vamos a ver lo que es la dilatación cervical. Bueno, eso aquí ya se explicó, pero igual vamos a hablar un poco de eso para ver la relación que va a tener junto con lo que es el descenso fetal. Entonces, esta se va a dividir en una división preparatoria, la cual va a ser en relación a la dilatación cervical y la división pélvica, que sería el descenso, ¿no? Y la expulsión del feto. Entonces, dentro de lo que es la dilatación cervical, debemos de recordar que son 2 fases, la fase latente y la fase activa. La fase latente, vamos a ver que en acá la madre ya va a comenzar a tener contracciones más regulares, más eficientes. En esta vamos a ver que la dilatación ya va a ser como 3 centímetros, va a haber un borramiento aproximadamente ya del 50%. Aquí, esta va a durar en caso de nulíparas como 20 horas, como el tiempo máximo, y en el caso de multíparas hasta 14 horas. Entonces, si se excede este tiempo, se considera como una fase latente prolongada. Luego vamos a ver la fase activa, que serían, ¿no?, estos 3. O sea, va a estar compuesto por 3 subfases, se podría decir, la cual es la fase de aceleración. En acá se considera ya la fase activa cuando la dilatación va a estar desde los 4 centímetros. En acá esta fase de aceleración ya puede llegar hasta los 5 centímetros y ya va a haber un borramiento más del 50%. Luego vamos a tener a la fase dependiente máxima, la cual esta va a ser una fase rápida y acá la dilatación ya va a llegar hasta los 8, algunos dicen hasta incluso los 9 centímetros. En el caso de las primigestas, la dilatación va a ser 1.2 centímetros por hora y en el caso de las multíparas de 1.5 centímetros por hora. Y luego viene lo que es la fase de desaceleración, en el cual aquí ya va a llegar hasta los 10 centímetros, ¿no? O sea, ya va a haber una tanto dilatación y un borramiento completo. Y luego para pasar a lo que es la segunda etapa, esta sería, ¿no?, el descenso fetal. Entonces,
Vamos a ver que la velocidad de descenso va a ser máxima cuando ya va a llegar a esta segunda etapa. Más o menos cuando ya va a estar por los 8 centímetros, va a comenzar a descender, pero ya para esta segunda etapa va a ser la velocidad máxima, ¿no? Más o menos desciende el feto de 1 centímetro en caso de nulíparas y de 2 centímetros por hora en el caso de multíparas. Entonces podríamos decir que en primigestas va a ser el descenso más lento que en las multíparas, ¿no? Que sería más rápido. Bien. Ahora, si hablamos de los cambios en el piso pélvico, en sí vamos a ver que el canal de parto va a ser o va a estar apoyado y funcionalmente cerrado por lo que es el piso pélvico, y este va a estar compuesto por el músculo elevador del ano, que debemos recordar que son tres, que sería el pubo coccígeo, y el pubo rectal y el iliococcígeo, y también, ¿no? Con lo que sería el tejido conjuntivo fibromuscular. Entonces, este músculo elevador del ano va a cerrar el extremo inferior de la cavidad pélvica, entonces esto va a ser como un diafragma. Y bueno, y la porción, en este caso lateral y posterior, va a estar formado por el músculo coccígeo y el piriforme. El grosor de este músculo va a ser de 3 a 5 milímetros y este va a tener como una margen grueso alrededor de lo que sería el recto y la vagina. En el embarazo, este se va a hipertrofiar y va a formar lo que es una banda gruesa que va a ir hacia atrás desde lo que sería el pubis y va a rodear a lo que es la vagina por 2 centímetros por encima del plano del himen. Entonces, este también va a ayudar a lo que son las contracciones, ya que va a traer, se podría decir, el recto y la vagina hacia, o va a llevarlos hacia adelante, ¿no? Como quien los lleva hacia el pubis, y esto hace que actúe como para cerrar la vagina. Otros cambios es que estos, bueno, esos se van a estirar y va a haber un adelgazamiento de la porción central del perineo, que en sí el espesor normal es de aproximadamente 5 centímetros y este se va a reducir a menos de 1 y va a ser como una membrana, se va a ver. Entonces, ahora si pasamos a la tercera etapa, que es la expulsión de la placenta y membranas o el alumbramiento, bueno, este va a iniciar después del parto y va a finalizar, ¿no? Con lo que sería la separación y la expulsión de la placenta y las membranas. Aquí va a haber una contracción espontánea del útero alrededor de los contenidos decrecientes para que se desprenda, descienda y luego se expulse. Entonces, algo que debemos de recordar es que va a haber una disminución del tamaño del útero y también va a haber una reducción del área del sitio de implantación placentaria. Entonces, como el área va a ser más pequeña, el útero, para que pueda encajar o acomodarse en esta, va a tener que engrosarse, pero este como va a tener una elasticidad limitada, este se va a tender a doblar o a plegar. También, entonces, por esto se va a formar como una tensión que va a, se podría decir como que a jalar, ¿no? De la capa más débil, que es la decido esponjosa, y esto va a ayudar también a lo que sería la escisión de la placenta. Y junto con este desprendimiento se va a formar lo que es un hematoma. Este hematoma va a estar entre lo que es la placenta y la decidua, entonces sería un hematoma retroplacentario. Y, a ver, ya. Entonces, y en el caso también de las membranas va a ser el mismo mecanismo, ¿no? Este se va a despegar de la pared uterina por las contracciones y también por la misma atracción que va a producir la placenta al momento de ser separada. Em, También otra forma de finalizar lo que es la tercera etapa puede ser haciendo una compresión y elevando lo que es el fondo mientras se hace una tracción mínima en el cordón umbilical. Acá tenemos que hablar de lo que son dos mecanismos, que es el de Duncan y el de Schultz, los cuales el de Schultz es el más común, que se produce en un 80% de los casos, y el de Duncan en un 20%. Entonces, bueno, la diferencia es que en el caso de Schultz, el desprendimiento, como vemos en la imagen, va a ser a nivel central, a diferencia del de Duncan, que es, se podría decir como que lateral. Entonces, como al momento de haber este desprendimiento se genera un hematoma, eh, o sea, la sangre o el sangrado que se va a producir se va a hacer después de la expulsión de la placenta, a diferencia del de Duncan, que como está el desprendimiento es lateral, primero va a producirse el sangrado y ya luego o va a haber la expulsión de la placenta. Otra característica también es que en el caso de
Schultz, el primero va a salir lo que es la cara fetal, y en el caso de Duncan, primero va a salir lo que es la cara materna. Mm, ya. También vamos a hablar de los uterotónicos en la fase 3 del trabajo de parto. En este caso de la oxitocina, vamos a ver que, o como hemos visto antes, este es un nanopéptido sintetizado en las neuronas magnocelulares, de las neuronas supraópticas y paraventriculares. Vamos a ver que en la fase 2 del parto va a haber un aumento de lo que son estos receptores de oxitocina a nivel del miómetro, por lo cual va a haber mayor respuesta contractil en el útero, ¿no? Entonces, mayores receptores y mayor capacidad contractil. También se ha visto que en caso de gestaciones prolongadas, esta se relaciona a lo que es un retraso de este aumento de los receptores. Va a haber en el final de la gestación un aumento de estos receptores a nivel del miometrio y la decidua. También este va a actuar sobre la decidua y va a liberar las prostaglandinas, que esas también nos ayudan a la contracción. Se va a sintetizar directamente en los tejidos fetales y deciduales y extraembrionarios en la placenta. A nivel sérico vamos a ver que esta va a tener un aumento, ¿no? Como hemos visto, en el trabajo de parto en la etapa 2, es decir, del descenso fetal. También en el puerperio temprano, que sería, ¿no? Más o menos la primera semana de posparto. Y en la lactancia, porque tanto va a tener, como ya hemos visto, receptores en el útero, pero también hay receptores en la glándula mamaria, ya que esta va a inducir las contracciones de las células miopiteliales de la mama para así poder eyectar leche. Bueno, ahora las prostaglandinas, vamos a ver que durante lo que es el trabajo de parto va a aumentar tanto sus niveles y sus metabolitos en el líquido amniótico, en el plasma materno y en la orina materna. En el trabajo de parto se va a producir estas prostaglandinas en el miometrio y en la decidua, lo cual va a ser un mecanismo que va a mejorar, ¿no? Lo que son las contracciones. En el útero y en el cuello uterino se van a producir va a haber receptores para las prostaglandinas E2 y la F2 alfa. Y en el caso de tratamiento con prostaglandinas embarazadas, se ha visto que este va a producir el aborto o el parto en cualquier edad gestacional. Incluso se ha visto que cuando se administra lo que son los inhibidores de la prostaglandina H sintasa tipo 2, en las embarazadas, este puede retrasar lo que es el inicio espontáneo del trabajo de parto o incluso detener lo que es un trabajo de parto prematuro. Vamos a ver que esto se va a encontrar en las membranas fetales y la placenta. También esta va a haber un aumento en el líquido amniótico, que sí vamos a poder encontrar estas prostaglandinas en cualquier etapa o de la edad gestacional, y a medida que el feto va a crecer, va a aumentar los niveles de las prostaglandinas gradualmente. Estos niveles altos de prostaglandinas se ha relacionado, ¿no? Con lo que es la dilatación del cuello uterino y la exposición del tejido decidual. Y también que las citoquinas y las prostaglandinas van a ayudar a lo que es la degradación de la matriz extracelular y así van a debilitar lo que es la membrana fetal. Dentro de otros, vamos a encontrar a la endotelina 1, la cual esta va a inducir a lo que es la contracción del miometrio, y también esta va a ayudar a lo que es inducir, ¿no? A la síntesis de otros mediadores como es la prostaglandina y mediadores inflamatorios. En el caso de la angiotensina 2, esta va a tener dos receptores, el AT1, a nivel del útero, el AT1 que vamos a encontrarlo es precisamente o predominantemente en gestantes, y el AT2, ¿no? En mujeres no embarazadas. Y esta, cuando va a tener una unión a su receptor de la membrana plasmática, es cuando va a producir las contracciones. También en el músculo liso vascular vamos a encontrar el AT2 y esta va a ser refractaria a los efectos presores de la angiotensina 2 infundida. Y bueno, y por último, para hablar algo superficial de lo que es el puerperio, es que esta va a ser, o va a dar, o se inicia cuando se expulsa la placenta, como hemos visto, después de esta, y va a ser hasta cuando haya una recuperación anatómica y fisiológica de la madre, ¿no? Que son aproximadamente, ¿no? 6 o 8 semanas. Entonces vamos a ver que inmediatamente durante casi una hora después del parto el miómetro va a seguir contraído. Esto va a ayudar a que haya una presión directa en los vasos uterinos. Entonces, a esto hace que haya una trombosis de la luz
y va a evitar, ¿no?, que haya hemorragias. También dentro de este puerperio se puede dividir clínicamente en lo que es un puerperio inmediato, que serían 24 horas después del parto, también lo que es uno temprano, que sería una semana después, y el tardío, que sería, bueno, el tiempo, ¿no?, necesario para la involución, y que retorne si, a condiciones de pregestación. Entonces, esta involución y reparación cervical va a ayudar a uno a que haya protección contra los microorganismos comensales y otras para que se restaure, ¿no?, hasta la normalidad del ciclo hormonal. Em, Ahora, también durante el puerperio vamos a ver que se produce lo que es la lactogénesis y va a haber el descenso de la leche, ¿no?, que van a comenzar en las glándulas mamarias. Vamos a ver que la restitución de la preparación en sí de la ovulación puede durar entre 4 a 6 semanas para un próximo embarazo, ¿no? Y esto va a depender tanto de lo que sería la lactancia y la no ovulación inducida por la lactancia, ¿no? Y la amenorrea, que esta en sí va a estar mediada por lo que es la prolactina. Eso es todo, doctor. Perfecto, muy bien, Pamela. A ver, el siguiente grupo para avanzar un poco. Luisa, ¿quién es el siguiente grupo? El grupo de mecanismos del parto ya lo están presentando, doctor. Dime, amor, dime. Si se puede ver la pantalla, doctor, buenas tardes. Salida, sí se ve. Sí, sí se ve, Germán. ¿Puedes agrandarlo, por favor? ¿Qué falta, Germán? Ya, voy a comenzar, doctor, de una vez. Doctor, compañeros, todos buenas tardes. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer acerca de los mecanismos del parto. Siguiente, por favor. Carla, pon en copita, en grande. Doctor, no, yo no estoy presentando la pantalla. Una diapositiva anterior, por favor. Ok. ¿Por qué no presentan cada uno? Porque si no demoramos. Pongan a grande. Doctor, estoy presentando, pero me parece que no se expande la pantalla en las diapositivas. A ver, en la copita pon. Haz clic en copita. Proyecta toda tu pantalla, no solo tus diapositivas. Vuelve a presentarlo. Ya, ahora sí está bien. Ya, bueno, entonces para comenzar, vamos a ver que el parto va a ser un proceso
fisiológico que va a poner fin al embarazo, ¿no? Este va a culminar con la expulsión fuera del útero del producto de la concepción y los anexos como son la placenta y las membranas. El mecanismo de parto, bueno, y este va a empezar, el parto va a empezar con el inicio de contracciones uterinas regulares y va a terminar con el parto del recién nacido, ¿no? El mecanismo van a ser los conjuntos de movimientos que va a realizar el producto de la gestación para salir por el canal del parto. Estos movimientos van a ser propios de la cabeza y los hombros, que se van a dar de manera simultánea, y el resto del cuerpo que va a salir por gravedad. Vamos a ver que el primer paso va a ser la acomodación y el encajamiento del polo de presentación del bebé. Luego del encajamiento se va a producir lo que es el descenso. Y para que se pueda realizar, tiene que haber una rotación interna. Y esta no va a tener lugar si es que la cabeza se encuentra en flexión. En flexión, esto se refiere a que el mentón del bebé esté pegado, ¿no?, a lo que es el tronco anterior. Entonces, solo así va a pasar el estrecho inferior de la pelvis y es ahí donde se va a producir la extensión o deflexión. Es decir, que el mentón se aleje progresivamente de la parte anterior del tronco. Luego se va a producir lo que es una restitución que está en función a la posición fetal. Es decir, el feto puede estar en una posición izquierda o una posición derecha. Frecuentemente se va a ver lo que es más la posición izquierda, ¿no? Y si es que este es así, el occipital va a rotar hacia la cara interna del músculo izquierdo de la gestante. Y si es derecho, pues va a rotar hacia la cara interna del músculo derecho de la gestante. Entonces, al finalizar esto, todos los movimientos de la cabeza, se va a dar el nacimiento de los hombros, ¿no? Primero van a ser el hombro anterior y luego el posterior. Y el resto del cuerpo, como ya les dije, va a salir por gravedad. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver las etapas del parto, según Friedman. Vamos a tener a la dilatación como la primera etapa. En esta van a ocurrir los cambios cervicales, ¿no? Y se van a dividir en dos fases. Una es la fase latente, que se va a dar con una dilatación menor a 4 centímetros. Esta va a ser una fase irregular y en nulíparas va a durar hasta 20 horas y en multíparas hasta 14 horas. Luego tenemos a lo que es la fase activa, con una dilatación superior a los 4 centímetros y esta va a llegar hasta los 10, ¿no? Va a ser una fase regular y aquí se va a ver una mayor velocidad de dilatación. En las multíparas va a ser 1.5 centímetros por hora y en las nulíparas 1.2 centímetros por hora. Luego tenemos lo que es la segunda etapa, que es la expulsiva. Esta va a ser la salida del feto en sí. La nulípara puede durar de 90 a 120 minutos y en una multípara a 60 minutos. Y por último tenemos lo que es la etapa del alumbramiento, ¿no? Que va a ser la salida de la placenta. Una nulípara puede durar 45 minutos y una multípara 30 minutos. Siguiente, por favor. Ya. Luego vamos a ver que los factores del trabajo del parto van a ser la dinámica uterina, el canal del parto y las contracciones. Entonces, para que el inicio del parto tenga lugar, van a participar hormonas tales como la oxitocina, como el cortisol fetal, catecolaminas y la progesterona. Entonces, vamos a decir que el trabajo de parto ha iniciado cuando la contracción uterina es regular e intensa y desencadenando cambios cervicales, ¿no? Ya esto se va a conocer como dinámica uterina efectiva. En esto van a intervenir lo que son las prostaglandinas, especialmente las del grupo E, en la maduración del cérvix, y esto va a ocasionar un borramiento y dilatación del cérvix. Bueno, el borramiento se refiere al rasamiento del cérvix, ¿no?, que debe llegar al 100%, y la dilatación a 10 centímetros. En la nulípara se va a borrar primero lo que es el cuello y luego va a dilatar. Y en una multípara va a borrar y dilatar al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora referente a los parámetros para la evaluación de la dinámica uterina, vamos a ver que tenemos 4 parámetros: la intensidad, la frecuencia, la duración y el tono basal.
La intensidad se va a referir a la presión entre el tono de base y el punto más alto de la presión de la contracción uterina. Y este puede ser de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Luego tenemos lo que es la frecuencia, que va a ser la cantidad de contracciones uterinas que se va a dar en 10 minutos. Este puede ser de 3 a 5 centímetros, no, de 3 a 5 contracciones en cada 10 minutos. Luego tenemos a la duración, que va a ser la cantidad de segundos que va a durar una contracción hasta que se relaje el útero. Este puede ser de 40 a 60 segundos. Y por último, el tono basal, que va a ser la presión del útero en reposo, que va a ser de 8 a 12 milímetros por mercurio. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a poder hallar lo que es la dinámica uterina. Esta se va a medir en unidades de Montevideo y se va a dar multiplicando la frecuencia por la intensidad. Entonces, para que se inicien las contracciones uterinas, se va a dar, para que inicie claro, las contracciones se va a necesitar mínimo 90 unidades de Montevideo para que inicie el trabajo del parto y máximo 250 unidades de Montevideo. Ahora, para que se inicien las contracciones uterinas, se va a dar por un marcapaso funcional que se va a encontrar en el cuerno derecho. Y en el fondo uterino la contracción va a ser más precoz, más duradera y más intensa. Esto se va a conocer como el triple gradiente descendente. ¿Y por qué en el fondo uterino se va a dar la mayor contracción? Porque ahí vamos a tener más receptores de oxitocina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de los movimientos cardinales, vamos a ver, como ya les he podido explicar en la primera diapositiva, vamos a ver que estos son 7 en total y el primero, como ya les comenté, es el encajamiento, que es cuando el diámetro biparietal, que va a medir más o menos 9.5 centímetros, va a llegar a lo que es las espinas isquiáticas, ¿no? Y esto va a corresponder al tercer plano de Hodge y a la estación 0 de Lee. Y es aquí cuando podemos decir que la cabeza recién está encajada. Siguiente, por favor. Bueno, el segundo movimiento va a ser el descenso de la cabeza, ¿no? Aquí podemos ver que el feto puede descender de una forma simétrica o asimétrica. Y para esto debemos fijarnos en algunos puntos de referencia, ¿no? Y tenemos, los puntos van a ser el punto o la sutura sagital, que divide en los dos huesos parietales. Luego tenemos el pubis y el promontorio. Estos tres van a ser los puntos de referencia que nosotros deberíamos tomar. Entonces, si la cabeza del feto va a descender de forma simétrica, se va a conocer como sinclitismo. Y esto es porque la sutura sagital se va a encontrar en la misma distancia tanto del pubis como el promontorio, y como podemos ver en la imagen. Si es asimétrica, se va a conocer como asinclitismo. Esta puede ser anterior y posterior. En caso sea un asinclitismo anterior, la sutura sagital se va a dirigir hacia la parte posterior, o sea, se va a acercar al promontorio. Y el hueso parietal se va a palpar por delante de la sutura sagital. En el caso de asinclitismo posterior, la sutura sagital se va a dirigir a la parte anterior y se va a acercar al pubis. Entonces se va a exponer el hueso parietal, que va a estar posterior a la sutura sagital. Luego tenemos el tercer movimiento, que será de flexión. Vamos a ver que mientras la cabeza del feto va descendiendo, el mentón se va a pegar más hacia el tronco, como ya les expliqué. Entonces, esto va a producir un acortamiento del diámetro occipitofrontal, que va a medir 12 centímetros y se va a reducir a un diámetro suboccipitobregmático de 9.5 centímetros. O sea, el tercer movimiento básicamente va a cortar el diámetro de presentación de la cabeza y va a descender con mayor facilidad, ¿no? Ese es el fin. Siguiente, por favor. Bien, doctor, continuando con la exposición, vamos a tocar justamente lo que es la rotación interna. Y en este punto vamos a ver que va a consistir pues en un giro de la cabeza
más que todo del occipucio, que se va a desplazar de forma gradual, ¿no? Gradualmente, esto en dirección hacia la sínfisis del pubis. Esto obviamente desde su posición original, ¿no? Luego de esto tenemos los otros pasos de los movimientos cardinales, que vendrían a ser en este caso la extensión. Si hablamos de extensión, vendría a ser pues el movimiento de condición mecánica que va a tener. Esto con la finalidad de que el feto va a apoyar sobre todo su fontanela posterior por debajo de la sínfisis del pubis, ¿no? Del pubis. Y va a tener con un movimiento de extensión, es un movimiento de extensión cefálico, y va a salir la frente y la cara, que van a salir a través de la vagina, ¿no? Seguido de esto tenemos la rotación externa, y esta rotación externa también es otro mecanismo por el cual al girar los hombros, ¿no? Al girar los hombros hacia la posición, en este caso antero-posterior, en la pelvis, la cabeza va a girar hacia ese mismo lado, ¿no? Y finalmente, el otro movimiento es la expulsión. En este movimiento vamos a ver que el nacimiento se va a dar a través del resto del cuerpo, se va a deslizar con una rapidez hacia el exterior del canal vaginal, ¿no? Y ese punto es importante porque justamente en muchas literaturas indica que este movimiento es el más rápido, por eso hay que tener bastante cuidado a la salida de la explosión. El segundo periodo que vamos a encontrar es el periodo expulsivo, y para esto tenemos que tener las consideraciones como es la maniobra de Richtgen, ¿no? Y esta maniobra, básicamente lo que hace es proteger, ¿no?, al periné, y de esta manera se va a controlar, como estamos viendo en la imagen, la salida de la cabeza fetal. En algunas situaciones, en algunas condiciones, va a ser necesario realizar una episiotomía, por ejemplo, ¿no? Y la episiotomía consiste en la realización de un corte, ¿no? En este caso, una incisión quirúrgica que se va a realizar a través de la zona del perineo femenino, que como vemos van a implicar músculos seccionados, como es el constrictor de la vulva, como es el bulbo cavernoso y el transverso superficial del periné. Entonces, lógicamente, la finalidad de hacer este procedimiento es pues ampliar el canal, en este caso se llama el canal blando, y permitir y apresurar la salida del feto, ¿no? Esto obviamente con instrumentos quirúrgicos, ya sea tijera o bisturí. Si hablamos netamente de este procedimiento, que es la episiotomía, se dice que se puede hacer de la zona medio lateral o la zona media, ¿no? En el caso de que sea la zona medio lateral, tiene una mejor eficacia que la zona media, pero sin embargo tiene mayor sangrado a diferencia de la zona media, con respecto a la medio lateral. La incisión en la zona medio lateral causa más dolor que la zona media, inclusive deja cicatrices, ¿no? En la zona medio lateral deja una cicatriz un poco defectuosa, en la zona media algo estética, ¿no? Y sobre todo la ampliación es lo que más importa por la zona medio lateral. Asimismo, en esta episiotomía se ve que puede ser una longitud más o menos entre 4 a 6 centímetros, ¿no? Con una angulación de 45 a 60 grados, de horquilla vulvar a tuberosidad isquiática ipsilateral, ¿no? Bien. El tercer periodo sería el periodo de alumbramiento, propiamente dicho, donde va a haber una condición de sangrado abundante, es el periodo de mayor sangrado, ¿no? Es el principal mecanismo de coagulación, en este caso, a razón de la contracción uterina, ¿no? De la hemostasia. Se va a dar una elevación del útero, ¿no? Que es un signo inmediato que nos sugiere el desprendimiento de placenta. En este punto vamos a encontrar 3 maniobras importantes o 4 maniobras importantes, como es la maniobra de Brandt-Andrews, ¿no? Que es una maniobra de tracción y contracción,
¿no? Que va a consistir en la presión, como vemos en la imagen, suprapúbica y la tracción del cordón umbilical para evitar la inversión uterina. Luego tenemos la maniobra de Dublin o de Dublín, donde vamos a realizar una torsión de la placenta, ¿no? Vamos a voltear, girar la placenta. Luego el signo de Fabre, que es el signo del pescador, ¿no? Ahí que se va a evidenciar que al traccionar el cordón se va a percibir el abdomen. Y finalmente el signo de Affield, que es el descenso espontáneo, poco a poco, del cordón, ¿no? Y finalmente también debe mencionar el signo del globo de seguridad de Pinar, ¿no? Es cuando el útero está debajo del ombligo y está contraído. El tercer periodo también incluye el alumbramiento, como hemos dicho, y se utiliza ciertos medicamentos para su tratamiento, ¿no? En todo caso, existe la norma de la Organización Mundial de la Salud que indica el uso de oxitocina, ¿no? De 10 unidades internacionales vía intramuscular, para cortar el periodo a 10 minutos y para evitar la hemorragia en el posparto. En este periodo de alumbramiento va a existir dos tipos, ¿no? Tenemos el alumbramiento de Schultz y el alumbramiento de Duncan. Se dice que el alumbramiento de Schultz es el más frecuente, con un porcentaje de 60%. Tiene placentas centrales, como vemos en la imagen, ¿no? Las placentas son centrales. Conforma un hematoma retroplacentario por detrás de la placenta hacia la cara fetal. En cambio, en el tipo de alumbramiento de Duncan, que es más o menos un 20%, se da con respecto a placentas periféricas, no tienden a formar hematomas y está hacia el lado de la cara materna. Seguido esto tenemos... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Perdón. Entonces, el parto distóxico, Sí. ¿no? Es un parto con un progreso anormal, por así decirlo, debido pues a que acción de factores. ¿Cuáles son estos factores? La dinámica uterina, la condición del pelvis y las condiciones también que ofrece el feto, ¿no? En este caso. También nos vamos a encontrar con un parto prolongado y este parto prolongado condiciona un riesgo mayor porque se pueden desencadenar condiciones patológicas como son las infecciones, puede haber un sufrimiento fetal y una deshidratación en el producto, ¿no? Un parto precipitado, ¿no? Que va a condicionar una taquipnea transitoria del recién nacido, puede condicionar embolismo de líquido amniótico en la madre, ¿no? Y muchas veces puede generar lo que es más común en este caso, el trauma del canal del parto, ¿no? Entonces, se valora la hipodinamia, la hiperdinamia y la disdinamia, ¿no? En el caso de la hipodinamia vamos a encontrar hipotonía, hiposistolia, bradisistolia, ¿no? Puede ser primaria o secundaria. Si es primaria vendría a ser desde un inicio, ¿no? Baja la concentración de oxitocina y de epinefrina. Y la secundaria que vendría a ser más frecuente, hay agotamiento, ¿no? En la hiperdinamia también hay hipertonía, hipersistolia, taquisistolia, ¿no? Y la disdinamia sería la falla de la coordinación del útero. Para esto, el tratamiento, en este caso de la disdinamia y la hipodinamia, vendría a ser el uso de oxitocina vía endovenosa e infusión continua. Y en el caso de la hiperdinamia, vendría a ser el tratamiento del uso de tocolíticos. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Acerca de las distosías pélvicas, en esta se mencionan lo que vendría a ser la pelvis estrecha, la desproporción cefalopélvica y distosias del canal blando, ¿no? Bueno, hablando de lo que es la pelvis estrecha, se define
según las medidas que existen en los distintos planos, ¿no? En el plano superior vamos a encontrar un conjugado obstétrico, ¿no? Menor a 10 centímetros y un conjugado diagonal menor a 11,5 centímetros. En el plano medio se define como un diámetro biisquiático menos de 9 centímetros, ¿no? Perdón, biciático menos de 9 centímetros, y un plano inferior, un diámetro biisquiático menos de 8 centímetros. Y la pelvis estrecha también va a ser indicación de cesárea, ¿no? Otra indicación de cesárea es la desproporción cefalopélvica, ¿no? Que se puede identificar según la triada, ¿no? De DCP, que es un parto detenido o prolongado, con una buena dinámica uterina y con cabeza flotante, ¿no? Que también es indicación de cesárea. En la imagen de la derecha arriba, ¿no? Tenemos lo que es la clasificación de Caldwell-Molley para pelvis, ¿no? Distintos tipos de pelvis. La pelvis normal es la ginecoide, que es ovalada, ¿no? La pelvis androide, que tiene una forma triangular y tiene espinas ciáticas prominentes, y la antropoide, ¿no? O elipsoide. Por último tenemos la platipeloide, ¿no? Que tiene forma de riñón o reniforme y va a ser la más distóxica, ¿no? Porque su diámetro obstétrico va a ser menos de 10 centímetros, ¿no? Como la pelvis estrecha, ¿no? En la pelvis ginecoide, antropoide y androide, bueno, se puede dar lo que es el parto vaginal, ¿no? A diferencia de lo que vendría a ser la reniforme, ¿no? Que es una pelvis distóxica, ¿no? En el caso de las distocias del canal blando, hace referencia a lo que vendría a ser estructuras que van a interferir con el canal del parto, ¿no? Que puede ser por presencia de septum vaginales, condilomas acuminados, gigantes, estenosis vaginal o miomas, ¿no? Y va a ser indicación a cesárea en caso de una gestante, ¿no? A término con mioma de más de 5 centímetros, ubicado en el cérvix o en la región anteroinferior del cuerpo uterino, ¿no? O que tenga antecedentes de miectomía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de ditosias fetales o del contenido, ¿no? Brian, Sí, doctor. a ver, pasa tu diapositiva lo más rápido, pasa. Siguiente, por favor. Ya, maniobra feto, maniobra de Muller. Ya, siguiente. Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Siguiente. Ya, distosis de hombros. Yo creo que ahí nos quedaremos. Más bien regresa a tu diapositiva donde dice plano superior, medio, inferior. Ya, doctor. Yo creo que esa parte, Brian, sería Sí. bueno que vuelva a revisar. Ya, doctor. Porque me imagino Luisa, que está despierta, igual Germán, Horacio, que está despierto, dirá, a ver, ¿cuáles son mis puntos de referencia en el plano superior, en el plano medio, en el plano inferior? Entonces, sería bueno que lo revise esa parte, Brian. ¿De dónde has sacado todo esto? Del UpToday, doctor. Ya. ¿Y no lo has revisado, William, o anatomía, no sé qué, de testit, no sé? Esa parte no la has revisado. No, doctor. Ya, a ver, dale una revisadita para el día lunes, esta parte específicamente. Ya, doctor, está bien. Y regresemos a lo que expuso Germán, básicamente sobre los movimientos. A ver, regrese, quiero aprovechar una diapositiva que me pareció más, ahí creo puede ser. A ver, ahí. No me convenció cuando Germán decía
utilizó una expresión, bueno, ya ni recuerdo, pero lo cierto que, claro, no tengo el puntero acá donde dice rotación externa de la mano derecha, rotación externa, es eso de ahí. ¿Cuál es la idea de realizar la rotación externa? Rotación externa. La rotación externa básicamente es colocar el occipital en función a la posición del feto. Si el feto era izquierdo, el occipital hay que rotar hacia la cara interna del muslo izquierdo. Pero si la posición fetal era derecho, el occipital lo rotaremos al lado derecho. ¿Para qué? Eso es lo más importante. Si ustedes observan la figurita, esta imagen, para que el hombro anterior se coloque a nivel del ángulo subpúbico. Ya, entonces para que el hombro anterior se coloque a nivel del ángulo subpúbico y el hombro posterior a nivel del sacro, sacrocoxígeo. Por lo tanto, el siguiente paso para que pueda producirse el parto, cuando ya la cabeza está en transverso, cogemos de la cabeza y tenemos que bajar para que primero salga el hombro anterior. Una vez que salga o salió el hombro anterior, lo que se hace es subir ya también, elevar la cabeza, subir la cabeza del producto de la gestación, subir la cabeza, subir. ¿Para qué? Para que el hombro posterior pueda salir. Una vez que salió, esa es la imagen que estamos hablando. Subir la cabeza para que pueda salir el hombro posterior. Una vez que salió el hombro anterior y el posterior, lógicamente el resto del cuerpo va a ser espontáneo y por efecto de gravedad. No hay nada que hacer. Entonces, nuestro apoyo en el momento del parto, el apoyo que nosotros podemos hacer en el momento del parto, justamente va a ser, bueno, en extensión, donde dice extensión, la primera figura, a eso, ahí, en la extensión. Eso les haré un resumen en la siguiente clase. En rotación externa, en el parto de los hombros, ahí es nuestro apoyo. Lógicamente, si nosotros no apoyamos en esos tres pasos, en extensión, rotación externa y nacimiento de los hombros, se va a presentarse todas las complicaciones, tanto maternos como fetales. En la práctica creo que con alguien conversábamos el día lunes, me imagino, como han visto parto, esa parte. Y les hablaba incluso de macrosomía fetal, a veces uno no se percata, no calcula bien, y luego podemos darle opción a un parto vaginal o un feto macrosómico, y el problema en feto con macrosómico va a ser retención de hombro.
y en caso de retención de hombro, les mencionaba, hay que fracturar la clavícula. No hay otra opción que salga. Justamente para disminuir el diámetro bitrocanterio. Hay que fracturarlo, pero con todas las secuelas que esto puede generar. ¿Qué secuelas? Les hablaba de parálisis de Erbs, por ejemplo. Porque al fracturar, intentar fracturar, puedo lesionar raíces del plexo braquial. Bien, quería aprovechar esa imagen para más o menos explicarles. El día lunes haremos una precisión de estas dos exposiciones. Tanto de la primera como de la segunda parte lo precisaremos. Ya pues, más bien avanzaremos con el otro tema. No sé a quién le toca. Sobre puerperio más bien. Por ejemplo, cuando Pamela hablaba del puerperio no me ha convencido. Ahora nos aclarará el quien va a exponer el puerperio, ¿no? Déjenme anotar, espérenme. Apasa surco, ¿no? Sí. Apasa surco, Ascue, Valencia. Flascunari, Málaga. Guisado, Quispe. Ramos, Robles. ¿Quién va a empezar? Yo, doctora, Apasa Surco. Apasa surco, muy bien. Sigamos entonces. Ya, doctor. Continuando con las exposiciones, vamos a hablar sobre el puerperio normal y el puerperio patológico. El puerperio normal deriva del latín puer, que es niño, parus, que es un resultado o dar a luz. Este se define como el tiempo después del parto, durante el cual los cambios anatómicos y fisiológicos maternos que fueron inducidos por el embarazo van a regresar al estado no gestacional. Aproximadamente van a durar 4 a 6 semanas. Y se hizo un estudio según el sistema de vigilancia de evaluación de riesgos de embarazo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que las madres tenían un tercio una necesidad de apoyo social y un 25% tenían preocupaciones con la lactancia materna. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Quédate ahí, Gabriela, si les preguntan en algún examen, y la pregunta sería de esta manera, ¿cuánto dura el puerperio? Y ahí ponen 4 semanas. Casi seguro que les va a jalar. Esa pregunta sería nulo. Porque 4 semanas, ¿qué significa? 4 por 7, ¿cuánto sería? 28 días. Y el puerperio no dura 28 días. El tiempo menor que puede durar, 42 días. Y si siguen revisando, van a encontrar 60 días. Si siguen revisando, incluso hasta un año. Entonces, tradicionalmente, el puerperio tiene una duración de 42 días. Entonces, sería 6 semanas por 7, 42 días. Sigamos. Luego se va a dar una involución del tracto reproductor. En el canal del parto, después del parto, el retorno de los tejidos de este canal va a regresar no gestacional. Chucha, mi amor, chucha. Y luego
la vagina y su salida disminuyen gradualmente su tamaño. A la tercera semana va a reaparecer la rugosidad y también permanece hipervascularizada, edematosa y friable. Luego, también el himen está representado por varios pequeños cabos de tejido que se van a cicatrizar para formar las carúnculas multiformes, como se ve en la imagen. Y también el epitelio vaginal va a reflejar un estado hipoestrogénico y comienza a proliferar a partir desde la cuarta a sexta semana. Siguiente, por favor. El útero, después del parto, el calibre vascular va a disminuir de manera gradual hasta su estado basal, como se ve en la imagen. Va a volver a su estado basal en la parte inferior. Y luego, durante el parto, también, los vasos sanguíneos más grandes se van a obliterar por cambios hialinos y se van a sustituir por vasos más pequeños. Eso es dentro del útero puerperal. Y lo que es en el cuello uterino, el margen del cuello uterino dilatado que corresponde al orificio externo van a estar lacerados en las caras laterales y la abertura cervical se contrae lentamente durante unos días, inmediatamente después del parto. Y ahí puede admitir unos 2 dedos con mucha facilidad, pero luego al final de las primeras semanas de esta abertura se va a reducir el cuello, se reduce y el cuello aumenta su espesor y se reforma el estado endocervical. Lo que es al final de la primera semana, como se ve en la imagen, la diferencia de una nulípara en una figura A y de una multípara después del parto, como se ve el cuello uterino. Siguiente, por favor. La involución uterina ocurre por disminución del tamaño de la célula miometral. En lo que es la velocidad de la disminución, en la primera semana va a pesar 500 gramos, en la segunda semana 300 gramos y en la cuarta semana 100 gramos. Puede llegar a pesar e incluso va a llegar a una involución completa el útero. Y también va a haber contracción como un mecanismo hemostático y va a descender 1 a 2 centímetros por día en el útero. Y también se puede ver ligeramente que se puede ver debajo del ombligo el fondo del útero. Siguiente, por favor. En los hallazgos ecográficos, el útero y el endometrio con tamaño gravítico, se puede ver que va a regresar a su estado normal a la 8ª semana. Y en esta imagen nos explica en los días posparto, por ejemplo, el diámetro y la longitud de la cavidad y la longitud uterina en los 9 primeros días posparto. Como se puede observar en el día 1, el diámetro puede medir 10 centímetros antero-posterior y así sucesivamente. El día 9 baja hasta 6 centímetros. En lo que es la decidua y la regeneración residual, esto se va a dar debido a la separación de la placenta y las membranas que
que involucran la capa esponjosa y la adhesiva basal no se desprende. Y tiene esta adhesiva basal tiene un espesor variable, un aspecto irregular, con infiltración de sangre en el sitio placentario. Lo que es dentro de los 2 a 3 días posparto, la adhesiva se va a diferenciar en 2 capas, que es la superficial, que se va a volver necrótica y se va a desprender en los loquios. Más adelante voy a explicar sobre los loquios. Y otra que es en la profunda, es esta que es adyacente al miometrio, permanece intacta y es la fuente de un nuevo endometrio. Esta se va a regenerar, por ejemplo, a la 3ª semana. Siguiente, por favor. Lo que son los aspectos clínicos, van a ver los síntomas que va a tener la madre, que van a ser los dolores posparto. Esto, varios hallazgos clínicos, estos van a surgir con la involución uterina. Por ejemplo, en las primíparas, el útero va a permanecer tónicamente contraído. En las multíparas, se contrae vigorosamente a intervalos y también da lugar a dolores posteriores, pero más suaves que las contracciones del parto. Y va a ser más pronunciado a medida que aumenta la paridad y empeora cuando el recién nacido succiona a la leche. Esto probablemente va a ser debido a la liberación de oxitocina. Los loquios, bueno, al 3er día disminuyen en intensidad y se vuelven leves los dolores. Los loquios al inicio del puerperio, el loquio son desprendimientos de tejido residual. Eso es como resultado de una secreción vaginal de cantidad variable. Estas secreciones vaginales se denominan loquios. Está formado por eritrocitos, decidua rayada y células epiteliales y bacterias. Esto va a durar 24 a 36 días. Durante los primeros días después del parto, hay una suficiente sangre para colorearlo de rojo, y a eso se le denomina loquia rubra. Posterior del 3er al 4.º día se va a convertir va a aparecer un líquido color pálido y se le va a denominar loquia cerosa, y al 10.º día va a aparecer lo que es se le va a denominar loquia alba. Siguiente, por favor. La involución del sitio placentario, inmediatamente después del parto, la placenta va a tener el tamaño de la palma de la mano, y lo que es a la 2ª semana va a medir de 3 a 4 centímetros y va a tener una involución completa a la 6ª semana. La involución del sitio, se va a dar una subinvolución también. Esto se va a detener por una infección que puede ser por la bacteria Chlamydia trachomatis. También los fragmentos placentarios son los que detienen la subinvolución de la placenta y la remodelación incompleta de la arteria uteroplacentaria. Dentro de la clínica, esto se va a dar por loquios prolongados, por hemorragia uterina y una exploración bimanual, que se puede ver clínicamente en esta hemorragia y estos
bloques que va a presentar la madre. Siguiente, por favor. Después también va a presentar hemorragia posparto tardío. La hemorragia se va a dar por un resultado de la involución anormal del sitio de la placenta. Las causas ya lo dije antes, que va a ser por retención de productos de la concepción y una subinvolución del lecho placentario y por infección. Va a durar 42 días aproximadamente. El siguiente, por favor. El tracto urinario, lo que es debido al sistema colector dilatado, lo que es la hiperfiltración glomerular persiste durante el primer día y se establece a las 2 semanas posparto. Luego, los úteros dilatados y las pelvis renales vuelven a su estado basal 2 a 8 semanas. Durante los primeros 4 días posparto aumenta la diuresis 3 litros por día y la glucosuria fisiológica del embarazo permanece durante la primera semana posparto en 20% de los casos y casi el 50% de las mujeres tendrán proteinuria residual durante 1 a 2 días tras el parto. La vejiga va a tener una mayor capacidad y relativa insensibilidad a la presión intravesical. Esto se va a dar por la sobredistensión, vaciamiento incompleto y exceso de la orina residual que quedó en el embarazo. Siguiente, por favor. El peritoneo. Los ligamentos anchos y redondos van a requerir tiempo para recuperarse del estiramiento y del aflojamiento durante el embarazo. Como se puede ver en la imagen, como acá el ligamento redondo se ha estirado y tiene que volver a su estado normal. Y la pared abdominal permanece flácida y blanda. Esto va a ser como resultado de la rotura de las fibras elásticas en la piel y la distensión prolongada por el útero gestante. La pared abdominal va a permanecer así, como se ve en la imagen, y se le va a denominar a estas estrías gravídicas. Se le puede tratar, se puede poner con una faja normal que le puede ayudar a volver a su sitio normal la piel, y en el parto por cesárea va a durar un intervalo de 6 semanas para permitir que la fascia sane y el dolor abdominal disminuya también. Al siguiente, por favor. El volumen de la sangre, en lo que es sangre, el gasto cardíaco de la madre va a estar elevado durante 24 a 48 horas posparto. En cuanto a lo que son los hemogramas, hemoglobina y hematocrito van a variar durante los primeros días del puerperio. Y vamos a ver, los leucocitos van a estar pueden llegar a un valor de 30.000 microlitros, y las plaquetas también van a estar aumentadas, por eso puede producir una agregación plaquetaria. Y la coagulación, el fibrinógeno va a estar elevado durante la primera semana, y por eso puede traer complicaciones en la madre, como una trombosis venosa profunda. Y esto. Acá en ese cuadro se puede ver un ejemplo en la semana de 4 o 6 después del parto. Más o menos nos dice, por ejemplo, de 0 a 3, que puede tener 11 hasta 30 el índice de lo que es de la probabilidad para una trombosis. Siguiente, por favor. Luego, la hipervolemia también va a ser inducida por el embarazo. El volumen sanguíneo se restablece casi de inmediato hasta igualar
lo que la pérdida que ha tenido en el parto, de la pérdida de sangre que ha tenido en el parto. Y se va a perder al menos durante el parto el volumen, esto se restablece en la primera semana después del parto. Y la diuresis puerperal la madre va a perder 2 a 3 kilogramos de peso, más los 5 a 6 kilogramos del parto y la hemorragia normal que tienen en el embarazo. Y esto se va a recuperar en la segunda semana. Siguiente, por favor. En cuanto a la lactancia materna, cada glándula mamaria está compuesto por 15 a 25 lóbulos que están preparados radialmente y van a estar separados entre sí por cantidad variable de grasa. Cada lóbulo está formado por varios lóbulos que a su vez está compuesto por diferentes alvéolos y estos van a dar a un pequeño conducto que se van a unir para formar un solo conducto más grande para cada lóbulo. Como se ve en la imagen, estos son los lóbulos, alvéolos, los conductos y cómo forman un conducto principal para un lóbulo grande. Y luego el calostro se va a secretar se va a dar durante los 5 días, que va hasta los primeros 5 días, que va a estar compuesto por inmunoglobulinas, minerales, proteínas. Esto va a durar más o menos de 5 a 2 semanas. Luego también va a tener lo que son las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A, que es contra patógenos entéricos, macrófagos, va a tener también macrófagos, linfocitos, lisocimas. Luego va a pasar a una leche materna en las siguientes 4 semanas o hasta 6 semanas. La leche madura es un fluido biológico que está formado también por grasa, minerales, vitaminas y hormonas. Luego, cuando el bebé va a succionar, se va a dar más la proliferación, lo que son de células epiteliales y alveolares, y la formación de nuevos conductos y lóbulos a su vez. La madre puede producir 600 mililitros de leche al día y también aminoácidos esenciales que van a derivar de la sangre y los no esenciales van a derivar de la sangre y también que se sintetizan en las glándulas mamarias. Y va a tener también vitamina K. La vitamina K casi es ausente en la leche y esto se administra una dosis intramuscular al recién nacido. Siguiente, por favor. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre la endocrinología de la lactancia. Bueno, en este mecanismo van a actuar los mecanismos humorales y neurales. Andrea Ramos. Sí, doctor. Andrea Ramos. Esta parte alguien va a exponer en lactancia, ¿no es cierto? A ver, pasa tu diapositiva. Avanza. ¿Cómo se produce la leche? Ya, intensidad, duración, estímulo. Avanza. Dice la expresión de la leche. Sigue avanzando. Y a consecuencia, lactancia materna. Sigue avanzando. Ventajas. Sigue avanzando. Ya tener una política lactancia. Sigue avanzando. Cuidado de las mamas. Todo eso se va a hablarse pues en lactancia materna. Si hay alguien que va a exponer lactancia. A ver, sigamos. Dice ahí es espalda, esas son las técnicas. Ya, avanza. Contraindicaciones, avanza, eso también lo van a ver, pues. Congestión mamaria, ya son las complicaciones, sigue avanzando. Otros problemas de lactancia. Esa parte quizás
atención en el hospital. A ver, eso de atención en el hospital, ¿qué contiene? Atención en el hospital, 2 horas después del parto, presión, Ya, a ver, eso de una diapositiva antes. Ya, uno más. A partir de ahí creo que puedes hablar. Eso de repente, a ver, ya, otros problemas. No, antes de eso. Ya, a partir de ahí creo que, porque los otros van a tocar los que van a exponer sobre lactancia materna. A ver, sigamos, ahí a partir de acá empieza. Ya. Entonces, obviando todo el tema de la endocrinología y de todo lo demás, voy a hablar desde la congestión mamaria. Bueno, este tema es un tema común en mujeres que no van a amamantar. Esta congestión mamaria causa fugas de leche y dolor en los senos, en las madres, y se presenta normalmente en los 3 o 5 primeros días después del parto. Lo que se recomienda para el manejo de esta congestión mamaria es que se usen compresas frías o analgésicos orales que pueden ser de 12 a 24 horas aproximadamente. Puede existir fiebre en personas que sufran de esta congestión mamaria, pero rara vez va a persistir esta fiebre más de 4 a 16 horas. Si es que existiera una fiebre de más de 16 horas, tenemos que excluir que sea una mastitis, que eso es otro tema que también van a hablar mis compañeras. Y la gravedad de esta congestión va a ser menor si es que la mujer amamanta, ¿no? Porque, bueno, en las diapositivas anteriores hablaba de cómo el amamantamiento seguido va a ser beneficioso para la mamá, ¿no? Va a provocar menos daños en los pezones y va a ser mejor, ¿no? Va a ser beneficioso. Siguiente, por favor. Ahora, también existen otros problemas de la lactancia, tanto, sobre todo anatómicos, como por ejemplo, existen mujeres que tienen pezones invertidos, y este va a ser un problema porque va a haber una dificultad en los conductos lactíferos, se van a abrir de manera directa, una depresión en el centro de la areola, y con estos pezones de esta forma, la lactancia va a ser difícil y dolorosa también, ¿no? También existen otros problemas como la polimastia, que va a ser cuando existen senos extra, como en la imagen que se puede ver en la zona axilar, aproximadamente existe una mama, y politelias también, que son pezones adicionales, ¿no? Que se dan en la línea mamaria, ¿no? Que pueden ver en la imagen de la derecha, donde también otro problema es la línea de la leche, donde esta línea de la leche se extiende desde la axila hasta la ingle bilateralmente, ¿no? También tenemos el galactocele, que este galactocele es una masa que puede causar presión en las mamas y puede dar como una apariencia de un absceso, ¿no? Entonces, esta compresión va a hacer que se obstruyan las secreciones y, bueno, llega a ser un problema. Y también otro problema es la galactia o la poligalactia, ¿no? La galactia es cuando la mujer no tiene secreción mamaria y la poligalactia es cuando tiene una secreción de mucha leche. Siguiente, por favor. Ahora, la atención en el hospital, bueno, principalmente tenemos que tomar en cuenta las 2 horas después del parto. Es importante tomar la presión arterial y el pulso en la mujer puérpera, normalmente cada 15 minutos, ¿no? Y también la temperatura. Es importante evaluar cada 4 horas las primeras 8 horas y luego cada 8 horas. También se evalúa la cantidad del sangrado vaginal. Para ello se tiene que palpar siempre el fondo para asegurar que esté bien contraído. También se vigila el útero durante al menos 1 hora después del parto, porque puede existir un acumulamiento de sangre dentro de este útero por el hecho de que se agrande el útero, ¿no? en la concepción. También se recomienda a las pacientes la deambulación temprana, porque, bueno, los estudios indican que a más temprana la deambulación va a haber menos complicaciones en la puérpera, ¿no?
menos complicaciones en la vejiga, menos estreñimiento, menos frecuente, e incluso puede disminuir los problemas de tromboembolismo venoso puerperal o tromboembolismo pulmonar. También se le recomienda una dieta. Bueno, en casos de parto vaginal no va a haber restricciones dietéticas. Bueno, se recomienda comer 2 horas después del parto. Y también se le recomienda suplementos de hierro por 3 meses. Y bueno, también es importante evaluar la evaluación del hematocrito en la primera visita postparto. Siguiente, por favor. Bueno, aparte de eso, también es importante prestar atención al periné de la puérpera. Es importante instruir a la mujer, a la paciente, con la higiene, ¿no? La higiene de la vulva. Para ello se le recomienda uso de compresas frías en las primeras 24 horas para reducir el edema. También de lo que mi compañera anteriormente comentaba, de la vejiga, la retención urinaria y la distensión vesical, la sobredistensión vesical va a estar dada por la oxitocina. Y bueno, como sabemos, la oxitocina tiene un efecto antidiurético, ¿no? Entonces, es por ello que se recomienda siempre el vaciado de vejiga dentro de las 4 primeras horas posteriores al parto. También es importante analizar el tema del estado de ánimo de la puérpera, del dolor y el conocimiento. Siempre es importante descartar la depresión de melancolía posparto o depresión posparto, que es son molestias de la puérpera que se da por fatiga, por falta de sueño, por incomodidad, por ansiedad, inclusive por problemas de imagen corporal, ¿no? Es normal que esta melancolía posparto se autolimite en 2-3 días aproximadamente. Sin embargo, puede durar hasta 10 días, ¿no? En caso que dure más de 10 días, es importante derivar a consultas psicológicas, ¿no? Por ejemplo. Y también, bueno, evaluar también problemas, si es que existen problemas neuromusculoesqueléticos, como pueden existir neuropatías obstétricas. Por ejemplo, puede haber una neuralgia por presión sobre ramas del plexo nervioso lumbosacro, pero suelen ser lesiones infrecuentes. Pero siempre es importante evaluar esto, ¿no? Y también se pueden dar las lesiones musculoesqueléticas, como por ejemplo, podría haber una separación del sínfisis del pubis. Bueno, el tratamiento en estos casos es conservador, se le recomienda que se quede en cama, ¿no? Estas lesiones musculoesqueléticas se dan acompañadas de dolor en la faja pélvica, en caderas o en extremidades inferiores, ¿no? Siguiente, por favor. Doctor, mi apellido es Yaskunari Málaga. Continuando con la exposición, otro punto a considerar en el puerperio o el periodo postparto son las inmunizaciones. Ahora, las indicaciones y procedimientos de vacunación en las pacientes en el periodo postparto son básicamente parecidas a las descritas para la población general. Ahora, se pueden administrar las vacunas inactivadas como vacunas vivas, excepto la vacuna contra la viruela y la fiebre amarilla, ya que en ambos casos las pacientes podrían presentar vaccinia o meningoencefalitis. En el caso de la vaccinia, el virus vaccinia podría identificarse a los 3 días después de que se haya inoculado la vacuna y podría agravarse con una dispersión del virus a otras partes del cuerpo y causar exantemas eritematosos. Siguiente, por favor. Ahora, les voy a mencionar algunas de las vacunas que deben administrarse antes del alta para proteger a la madre en caso no haya sido inmunizada y al recién nacido. Entonces, la primera es la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiola. Si un paciente ha recibido 1 o 2 dosis de la vacuna, pero tiene una serología de rubiola que no es claramente positiva, se aconseja que debe recibir una dosis adicional de esta vacuna. Como un límite de dosis o como un máximo de dosis son 3 dosis. Y después de esa dosis adicional ya no es necesario volver a realizar la prueba serológica. Otra vacuna importante a considerar es la vacuna contra la varicela. La primera dosis se debe administrar mientras la paciente está en el hospital y la segunda dosis se puede administrar de 4 a 8 semanas después. Siguiente, por favor.
Otra vacuna es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta se considera en caso de que las pacientes no hayan sido vacunadas previamente contra este virus del papiloma humano o que no hayan completado la serie de vacunas. Otra vacuna importante sería la vacuna contra la tosferina. Si no se administra según lo recomendado durante el embarazo, se puede administrar después del parto. Sin embargo, hay una probabilidad de que la respuesta inmunitaria no va a ser, digamos, inmediata ni lo suficientemente rápida para que proteja al bebé. Y esta respuesta inmunitaria podría ya ser efectiva hasta 2 semanas después de la inmunización. Otra vacuna importante es la inmunoglobulina anti-D. En el caso de las madres RH negativas, de bebés RH positivos, debe recibir la inmunoglobulina anti-D poco después del nacimiento hasta un máximo de dentro de 72 horas. La dosis es 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D. Siguiente, por favor. Ahora, terminando con esta parte de las inmunizaciones, también es importante considerar el alta hospitalaria. Entonces, después de un parto vaginal que no haya tenido complicaciones, la estancia hospitalaria recomendada es de 24 a 48 horas. Se puede considerar hasta 96 horas después de un parto por cesárea que no haya tenido complicaciones. En este tiempo, la madre debe de recibir instrucciones sobre los cambios fisiológicos puerperales, como por ejemplo, patrones de loquios, la pérdida de peso por diuresis y el descenso de la leche. También, siguiente, por favor. También es importante que reciba alguna información sobre la anticoncepción. Como les mencionaba, ¿no? Durante la estadia hospitalaria se puede brindar esta educación contra anticoncepción y planificación familiar. Y esta consejería va a implicar comprender los deseos de la paciente respecto a un futuro embarazo y a sus preferencias en cuanto a las opciones anticonceptivas. Entonces, para esto primero vamos a considerar la reanudación de la ovulación. La reanudación de la ovulación está marcada con frecuencia por el retorno del sangrado menstrual normal. Las mujeres, en el caso de las mujeres que no están amamantando, tienen un regreso de la menstruación por lo general dentro de las 6 a 8 semanas posteriores. Y la ovulación va a ocurrir con una media de 7 semanas. También se dice que la primera ovulación puede ocurrir entre 45 a 94 días después del parto, pero va a variar, ¿no? Entre 5 a 11 semanas. Esta ovulación puede ocurrir sin sangrado y el sangrado también puede ser anovulatorio, o sea, no es condicionante de que va a haber ovulación y va a haber sangrado. Siguiente, por favor. Ahora, el momento de la ovulación depende de la variación biológica individual y también de la lactancia materna. En el caso de las mujeres que están amamantando, pueden menstruar tan pronto como en el segundo mes o también podría ser hasta el mes 18 después del parto. Ahora, también es importante considerar que la lactancia materna retrasa la reanudación de la ovulación. Otro punto importante es que el riesgo de embarazo de las mujeres que amamantan es de aproximadamente 4% por año. Otro punto importante viene a ser el intervalo entre el embarazo y el papel de acceso a la anticoncepción. La OMS recomienda un intervalo de al menos 24 meses entre un nacido vivo y la concepción de otro embarazo. Para el caso de las mujeres que están amamantando, los anticonceptivos de progestágeno solo, como por ejemplo las píldoras de progestágeno o la medroxiprogesterona de depósito o los implantes de progestágeno, no van a afectar la calidad ni la cantidad de la leche. Y los anticonceptivos de estrógeno y progestina pueden reducir, eso sí puede reducir la cantidad de la leche materna. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, entonces, a modo de una guía para considerar esta anticoncepción postparto, primero debemos de preguntar obviamente a la mamá si es que desea tener un futuro embarazo, ¿no? Entonces, según estos puntos vamos a ver la eficacia, la seguridad, los efectos adversos y también vamos a considerar como otro punto importante la lactancia materna.
Entonces, dentro de las medidas o recomendaciones para la anticoncepción, dentro de las más eficaces, dentro de los métodos más eficaces son los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauteranos. También los más efectivos van a ser las píldoras anticonceptivas orales y los anticonceptivos inyectables. También pueden ser por parches o anillos anticonceptivos. Otro punto a considerar va a ser la seguridad. Aquellos productos que contienen estrógeno deben de ser evitados por al menos 21 días después del parto, ya que estos podrían incrementar el riesgo de tromboembolismo venoso. Como efectos secundarios vamos a considerar la hemorragia. Ese podría ser un efecto secundario importante en el caso de métodos anticonceptivos con solamente progesterona. Y también la compatibilidad con la lactancia materna. Ahora, hay algunos métodos que pueden ser iniciados inmediatamente o, digamos, de forma concomitante con la lactancia materna sin alguna restricción, como por ejemplo podrían ser los implantes subdérmicos o también los dispositivos intrauterinos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Otro punto importante son los cuidados en el hogar. Una vez que la mamá y el bebito, o bueno, en este caso la mamá ha sido dada de alta, hay otros cuidados en el hogar que debemos considerar, como por ejemplo la morbilidad materna tardía. Los problemas de salud podrían aparecer durante las 8 primeras semanas y podrían continuar hasta los 18 meses. Ahora, dentro de estos problemas o signos y síntomas que las mamás podrían presentar, a considerar de riesgo pueden ser fatiga, problemas en los senos, anemia, dolor en la espalda, hemorroides, cefaleas, depresión, estreñimiento, dehiscencia de la sutura y secreción vaginal. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las complicaciones puerperales, pasando a otro tema, vamos a ver la infección pélvica puerperal y las infecciones de las mamas. Dentro de la infección pélvica puerperal está la fiebre puerperal, la infección uterina, complicaciones de las infecciones uterinas y pélvicas, las infecciones de la incisión abdominal, la fascitis necrotizante, abscesos anexiales y peritonitis, el flemón parametrial, tromboflebitis pélvica séptica, infecciones perineales y el síndrome de choque séptico. Y dentro de las infecciones de las mamas, principalmente vamos a considerar si es que hay algún absceso en los senos. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la infección pélvica puerperal, se va a denominar a cualquier infección bacteriana del tracto genital después del parto. Entonces, más específicamente, la fiebre puerperal, se va a considerar que hay fiebre puerperal cuando la temperatura es de 38 grados o superior. También hay que considerar que varios factores, ya sean infecciosos o no infecciosos, podrían causarme esta fiebre puerperal. La mayoría de los episodios de fiebre persistentes después del parto son causados por una infección del tracto genital, sobre todo los episodios persistentes de fiebre. Ahora, 20% de las pacientes, se dice que entre el 20% de pacientes que tuvieron parto vaginal y un 80% de pacientes que se les realizó una cesárea podrían tener episodios febriles dentro de las primeras 24 horas. Y esto podría indicarnos una probable infección pélvica. Siguiente. Ahora, 39 grados o más de temperatura desarrollados dentro de las primeras 24 horas después del parto podrían estar asociados con una infección pélvica virulenta y se va a tener en cuenta como patógeno al estreptococo del grupo A. Otras causas de fiebre puerperal también podrían incluir una congestión mamaria, aproximadamente en el 15% de pacientes que no amamantan. También podría ser por infecciones de tracto uterino, por laceraciones perineales o episiotomía, por alguna infección en la incisión abdominal en el caso de cesárea o complicaciones respiratorias después del parto por cesárea. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a otro tipo de infección que vendría a ser la infección uterina,
Esta infección uterina postparto o sepsis puerperal también es conocida como endometritis, endomiometritis y endoparametritis. Ahora, debido a que esta infección implica no solamente la decidua, también el miometrio y los tejidos parametriales. Se prefiere llamarlo con el término de metritis con celulitis pélvica o una infección uterina. Para que se produzca esta infección hay factores predisponentes, como por ejemplo, uno de ellos es la vía del parto. En este caso, parto por cesárea. La mayor tasa de mortalidad relacionada con la infección es por esta vía de parto, que vendría a ser por cesárea. También hay rehospitalización por complicaciones de la herida, en el caso de cesárea, y por lo tanto se va a recomendar una profilaxis antimicrobiana. Ahora, para todas las pacientes que aún no están tomando ningún antibiótico y se someten a un parto por cesárea, se va a recomendar como profilaxis la cefazolina en los 60 minutos antes de realizar la incisión de la piel, o sea, antes de comenzar con la cesárea. Ahora, acá se va a considerar la dosis según el peso de la gestante. 1 gramo intravenoso para pacientes que pesan menos de 80 kilogramos, 2 gramos intravenoso para pacientes que su peso es mayor o igual a 80 y 3 gramos intravenoso para pacientes que pesan mayor o igual a 120 kilogramos. Ahora, la acitromicina también se puede considerar en cesáreas que no han sido planificadas. Para pacientes en trabajo de parto o con ruptura de membranas, se va a considerar una dosis única de acitromicina de 500 miligramos intravenoso. Siguiente, por favor. Ahora, aparte de la vía de parto por cesárea, también dentro de los factores predisponentes se consideran otras características dentro del parto vaginal, como por ejemplo que la incidencia de metritis, en este caso el parto vaginal, es de 1 a 2%. Ahora, en mujeres que tuvieron rotura de membrana, trabajo de parto prolongado, múltiples exámenes cervicales, la incidencia de metritis va a ascender a un 5 a 6%. Y si se asocia con una corioamnionitis intraparto, el riesgo de infección uterina persistente va a aumentar aún más a un 13%. Aparte de esos factores que están incluidos dentro de la vía de parto por cesárea o vaginal, hay otros factores asociados, como por ejemplo la anestesia general, el parto por cesárea para gestación múltiple, la edad materna joven, la nuliparidad, la inducción prolongada del parto, la obesidad materna y el líquido amniótico teñido de meconio. Siguiente, por favor. Ahora, considerando la microbiología, la mayoría de las infecciones pélvicas femeninas son causadas por bacterias autóctonas, o sea, que están normalmente en el tracto genital. La mayor parte de estas infecciones son polimicrobianas y esto va a aumentar va a hacer que haya una mayor sinergia bacteriana. Importante al estreptococo hemolítico del grupo A. Este me puede provocar un shock séptico, una infección potencialmente mortal, y si la infección se manifiesta antes, durante o dentro de las 12 horas del parto, la tasa de mortalidad materna va a ser de 90% y la tasa de mortalidad fetal va a ser incluso mayor al 50%. Otro organismo importante es el Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Este por lo general va a causar infecciones de piel y tejidos blandos y va a estar implicada en infecciones relacionadas con la incisión abdominal. Sin embargo, no es la causa más frecuente de metritis puerperal. Siguiente, por favor. Otros patógenos comunes, aparte de los que les acabo de mencionar, van a ser, por ejemplo, dentro de los aerobios pueden estar los estreptococos del grupo A, B y D, enterococos, Staphylococcus aureus y epidermidis. También bacterias gram negativas como el Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Otras bacterias también importantes que se pueden considerar es el Mycoplasma, la Clamidia y la Neisseria, y otros anaerobios como especies de post-streptococos y peptococos o Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium. Los cultivos bacterianos, en el caso de los hemocultivos, pueden ser justificables en caso de que haya pacientes que tienen picos de temperatura extremadamente altos, que pueden acercarnos a que haya una
infección virulenta por estos estreptococos del grupo A. Solamente en esos casos podríamos considerar hacer cultivos. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la patogenia, normalmente el cuello uterino y la vagina, hay bacterias que están de forma rutinaria, ¿no? Ahora, la cavidad uterina es estéril antes de que haya una rotura del saco amniótico. Ahora, debido al trabajo de parto, el parto y las manifestaciones asociadas hacen de que el líquido amniótico y el útero, de lo que eran estériles, se puedan contaminar con bacterias anaerobias y aeróbicas, que estas bacterias provendrían del cuello uterino y la vagina. Entonces, la infección puerperal vaginal va a involucrar principalmente el sitio de implantación placentaria, la decidua, el miómetro adyacente y las laceraciones cervicovaginales. Y la celulitis parametrial va a seguir con la infección del tejido conjuntivo fibroareolar, retroperitoneal, pélvico. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, considerando el curso clínico, como les mencionaba, lo más importante, el criterio más importante es la presencia de fiebre, sobre todo para ese diagnóstico de metritis postparto. Ahora, la temperatura, como les decía, puede ser a partir de 38 grados hacia más. También las pacientes pueden presentar escalofríos, dolor abdominal, sensibilidad uterina, taquicardia, que va a estar paralela a la fiebre. Puede haber drenaje purulento del útero. Y dentro de los exámenes de laboratorio que podemos considerar es una leucocitosis, principalmente esto. La leucocitosis que puede variar de 15.000 a 30.000 células por microlitro y puede estar en aumento, puede ser mayor. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, ahora voy a tocar lo que es el tratamiento. Siguiente, por favor. Ya. En esto vamos a ver, en el caso de que se desarrolle una metritis no extensa después del parto vaginal, ahí el tratamiento va a ser con un agente antimicrobiano oral o intramuscular, lo cual puede ser suficiente, ¿no? En este caso podríamos utilizar lo que es la ampicilina o la gentamicina. En el caso de que haya infecciones moderadas e intensas, para esto está indicado lo que es la terapia intravenosa con un régimen antimicrobiano de amplio espectro. Si la mejora sigue de 48 a 72 horas en casi del 90%, entonces porque está actuando, ¿no?, el tratamiento. En el caso de que la fiebre persista después de este intervalo, entonces tenemos que buscar causas que hayan, que estén causando, ¿no?, lo que es la infección pélvica refractaria. En este caso puede haber un flemón paramétrico, un área de celulitis, una incisión abdominal, absceso pélvico, hematoma infectado o una tromboflebitis pélvica séptica y otros también, ¿no? Otras causas también. Si la paciente puede ser dada de alta después de haber estado febril durante al menos 24 horas y en este caso ya no se necesita más terapia antimicrobiana oral. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a la elección antimicrobiana, ahí vamos a ver que el tratamiento inicial después del parto por cesárea se va a dirigir principalmente contra los elementos de la flora mixta. Dentro de esta vamos a tener las bacterias que comúnmente van a ser responsables de las infecciones genitales femeninas, ¿no? Vamos a tener dentro de los aerobios, que son, vamos a ver a los cocos gram positivos, estreptococos de los grupos A, B y D, enterococos, Staphylococcus aureus, también al Staphylococcus epidermidis. Vamos a tener dentro de los anaerobios, vamos a tener al Clostridium, al Fusobacterium, también a la Mobilungus. Siguiente, por favor. Ahora, para las infecciones posteriores al parto vaginal, para esto hasta el 90% de los pacientes van a responder a regímenes como es la ampicilina más la gentamicina. Y para la cobertura anaeróbica se va a incluir para las infecciones después del parto por cesárea, ¿no? Dentro de estos regímenes antimicrobianos para las infecciones pélvicas después del parto por cesárea,
vamos a ver los siguientes. Tenemos el régimen clindamicina más la gentamicina, que va a ser el estándar de oro, ya que este va a tener una eficacia de 90-97%, ¿no? Con una única dosis de gentamicina una vez al día. A este se puede agregar lo que es la ampicilina, pero cuando exista un síndrome de sepsis o cuando haya una sospecha de infección enterocócica. El otro régimen es la clindamicina más el Astriomnan. Va a ser una gentamicina, ¿no? Sustituida en el caso que exista una insuficiencia renal. También vamos a tener las penicilinas de amplio espectro. Dentro de estas tenemos a la piperacilina, a la ampicilina sulbactam, tarcilina, también al ácido clavulánico, ¿no? Vamos a tener también a la vancomicina, que va a estar adicionado a otros regímenes en el caso de que haya una sospecha de infección por Staphylococcus aureus. También vamos a tener dentro de los regímenes el metronidazol más la ampicilina más la gentamicina, en el cual el metronidazol va a tener una excelente cobertura anaerobia. Siguiente, por favor. Ya. En el año de 1979 se realizó un estudio donde compararon la efectividad de lo que es la clindamicina más la gentamicina y con la penicilina G más la gentamicina. ¿Con qué objetivo? Para poder ver el tratamiento de infecciones pélvicas después del parto por cesárea. Ahí las pacientes a las cuales se le administró el régimen de clindamicina gentamicina tuvieron una tasa de respuesta de 95% y la mayoría todavía consideraba que era la terapia estándar, ¿no? En cuanto este régimen de clindamicina más la gentamicina, en el caso de que, bueno, tenía un potencial de nefrotoxicidad y ototoxicidad, en pacientes que existía una filtración glomerular disminuida. En este caso, los estudios recomiendan que una combinación de la clindamicina y una cefalosporina de segunda generación es una buena opción, ¿no? Ahora, los antimicrobianos beta-lactámicos también tienen una actividad contra muchos patógenos anaerobios. También dentro de estos vamos a tener lo que son las cefalosporinas, como es la cefoxitina, cefotan, cefotaxima y también la ceftriaxona. También vamos a tener a la penicilina de espectro extendido, como es la piperacilina, la ticarciclina y la mesclocilina. Estos antimicrobianos beta-lactámicos intrínsecamente van a ser seguros y también van a ser libres de toxicidad. Siguiente, por favor. Tenemos al metronidazol, que va a tener una actividad in vitro superior contra la mayoría de los anaerobios. Va a estar administrado con la ampicilina más un aminoglucósido, que va a tener una cobertura contra la mayoría de los organismos encontrados en pacientes con infecciones pélvicas graves, ¿no? Tenemos al imipenem, que va a pertenecer, ¿no?, a la familia de carbapenem. Va a ofrecer una cobertura de amplio espectro contra la mayoría de los organismos asociados a lo que es la metritis. También se usa en combinación con lo que es la cilastatina, lo cual va a inhibir, ¿no?, su metabolismo renal. Siguiente, por favor. Tenemos a la vancomicina, que es un glucopéptido antimicrobiano activo, esto contra las bacterias gram positivas. Se va a usar en lugar de la terapia con beta-lactámicos en el caso de un paciente con una reacción alérgica de tipo 1, ¿no? La vancomicina se va a administrar para las presuntas infecciones, en este caso debidas al Staphylococcus aureus y también para tratar una colitis, ¿no? Tenemos la profilaxis perioperatoria. La profilaxis va a ser de dosis única con una dosis de 2 gramos de ampicilina o una cefalosporina de primera generación, lo cual va a ser ideal, ¿no? Para las mujeres obesas, hay evidencias que apoyan una dosis de 3 gramos de cefazolina para poder alcanzar concentraciones tisulares mucho más óptimas. También la profilaxis de espectro extendido, como con la citromicina, agregado a una profilaxis de dosis única estándar,
De acuerdo a los estudios, ha resultado que ha reducido, ¿no?, aún más lo que es las tasas de metritis postcesárea. También informaron que la infección uterina posoperatoria se redujo de 12 a 6% con lo que es la adición de la citromicina a la cefalocina. Siguiente, por favor. Tenemos las complicaciones de infecciones uterinas y pélvicas, ¿no? Allí, en más del 90% de las pacientes, la metritis va a responder al tratamiento antimicrobiano dentro de las 48 a 72 horas. En algunas de los pacientes puede surgir cualquiera de las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, infecciones de la herida, infecciones pélvicas complejas como flemones o abscesos, y también vamos a ver dentro de estas complicaciones la tromboflebitis pélvica séptica, ¿no? Y la profilaxis antimicrobiana perioperatoria va a disminuir notablemente lo que es la incidencia de gravedad de estas complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tener ahora lo que son las infecciones de la incisión abdominal. La infección de la herida va a ser una causa común, ¿no?, en estos pacientes, y va a haber fiebre persistente en las mujeres también. Los factores de riesgo de infección de incisional van a incluir lo que es pacientes con diabetes, pacientes obesas, pacientes que hayan recibido terapia con corticoides, inmunosupresión, pacientes anémicas, hipertensión y también una hemostasia inadecuada con formación de hematoma, ¿no? Si se administran antimicrobianos profilácticos, la incidencia de infección de la herida abdominal de la paciente después del parto por cesárea va a variar de 2 a 10% según los factores de riesgo que ésta va a presentar, ¿no? Siguiente, por favor. Diana, a ver, quédate ahí nomás. Regresa, ahí quédate. Te llamo, Chucherita, estoy en clases. Te llamo. Ya, yo creo que ahí quedaremos, porque son las 3, quizás ya tengan clases, veo que están